Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido. Mi nombre es Ariana y soy estudiante en la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Los Ángeles. El día de hoy te explicaré un tema relacionado con estadística. El tema que te explicaré es la tabla de frecuencia agrupada en intervalos. Bueno, dando inicio, lo que está en color azul son nuestros números, nuestros datos que vamos a agrupar. Para posteriormente realizar nuestra tabla de frecuencia agrupada necesitamos de tres cosas, que eso es el rango, los intervalos y la amplitud. El rango se obtiene restándole a nuestro número mayor nuestro número menor. Los intervalos es el número de casillas que se harán hacia abajo, es decir, de forma vertical, que son estos. Estos son los intervalos. Para localizar los intervalos se ocupa la regla de Sturges, que es 1 más 3.322 logaritmo de n números. Es decir, que aquí en la parte donde ponemos n, aquí irá el total de datos que tú tengas. Dependiendo de las indicaciones que tú recibas para realizar tu tabla, puede que en algunas ocasiones ya te digan cuántos intervalos tienes que hacer, pero si no viene eso, es donde ocuparás la regla de Sturges. Y finalmente la amplitud la obtendrás dividiendo el rango entre los intervalos. Bueno, ahora sí, comencemos con el procedimiento. Comenzamos resolviendo nuestro rango. Como lo mencioné anteriormente, nuestro rango se obtiene restando nuestro dato mayor menos nuestro dato menor. En este caso nuestro dato mayor es el 40 y el mínimo es el 29. Entonces procedemos a realizar nuestra resta. 40 menos 29 nos da como resultado 11. Es decir que nuestro rango es 11. De igual forma, nuestro rango se representará con la letra R. Continuamos identificando nuestros intervalos. Como lo mencioné anteriormente, ocuparemos la ley de Sturges, que es 1 más 3.322 logaritmo de n, es decir, los números de datos que tengas. En este caso, el de nosotros son 20, es decir, que pondremos en la calculadora científica 1 más 3.322 logaritmo de 20, dándonos como resultado 5.32. Recordando que nuestros intervalos se representarán con la letra K. Al identificar nuestros intervalos nos dio como resultado 5.32. Sin embargo, es recomendable que los intervalos queden en un número impar. Es decir, que como ser 5.32 se quedaría en el número más cercano que sea impar, es decir, que quedaría en el 5. De igual forma, si fuera otro número, por decir, fuera 6.8, 6.6, de igual forma pasaría a ser un número impar, es decir, que lo pondríamos al 7. Ya que de lo contrario puede que no haya mucha concordancia en nuestra tabla y nos genere algunas complicaciones o inclusive algunas confusiones. Sin embargo, aquí es el criterio de quien realiza la tabla. Para ser más específicos, nos debe de quedar un número entero, ya sea que lo pongamos al número más cercano, pero de preferencia que puede ser impar. Continuando, para sacar nuestra amplitud necesitaremos dividir nuestro rango entre nuestros intervalos. En este caso, como vemos en la parte de arriba, nuestro rango es 11 y nuestros intervalos son 5. Es decir que 11 entre 5 nos da como resultado 2.2. De igual forma, nuestra amplitud la representaremos con este símbolo. Bien, una vez identificado el rango, los intervalos y la amplitud, procederemos a la realización de nuestra tabla. Como recordamos anteriormente, nuestro dato menor es el 29, es decir que empezaremos poniendo nuestro dato menor, que es el 29, posteriormente sumándole nuestra amplitud, es decir que la amplitud es la distancia que hay entre este y este número, es decir que al 29 le sumaremos 2.2. Y así seguiremos posteriormente con los demás números. Es decir que aquí la columna que hay de este lado es el límite inferior y la que hay de este lado es el límite superior.
Es decir, que el dato que tenemos aquí es el dato menor que tenemos de todos estos datos. A este número le sumaremos la amplitud, que en este caso el de nosotros es 2.2, dando como resultado 31.2. El resultado que nos salió aquí lo colocaremos de este lado y haremos el mismo procedimiento, que será sumarle nuestra amplitud de 2.2, dándonos como resultado 33.4. De igual forma haremos lo mismo con los demás datos que nos salgan. Es decir, que el número que nos sale aquí lo pondremos de este lado y le sumaremos nuestra amplitud y lo colocaremos de este lado. Nosotros lo estamos haciendo de la forma obligatoria, se podría decir, ya que nosotros estamos ocupando los puntos decimales. Ya depende aquí de cómo haga la persona su tabla, pero esta sería la forma obligatoria, se podría decir, de ocupar los números decimales. Si tú lo quieres hacer nada más con el 2, sin el punto decimal, estaría bien, solamente que generarías algunas complicaciones. Es decir, que podría llegar a haber algunas dificultades, complicaciones o equivocaciones, ya que puede que no te dé aquí al final el número mayor, porque de acuerdo aquí tus intervalos deben de ser 5, o bueno, ya depende de los intervalos que te digan que debes hacer. Como pueden observar, yo aquí ya terminé de hacer esta columna, que son nuestras clases, retomando que estos serán nuestros límites interiores, nuestros límites superiores. Aquí, como pueden observar, es lo que les digo. En esta parte debe de ir nuestro dato menor, que recordando anteriormente era 29 y nuestro... Como pueden observar, yo ya terminé de realizar esta columna, retomando que este es nuestro límite inferior y este nuestro límite superior. Como pueden observar, aquí se encuentra nuestro número menor y aquí se encuentra nuestro número mayor, bueno, nuestros datos. Como lo mencioné anteriormente, para colocar estos debemos de sumarle nuestra amplitud, que en este caso es 2.2, es decir que al 29 le sumamos 2.2 y posteriormente el dato que nos salió aquí se volverá a poner del lado de nuestro límite inferior. Posteriormente hacer el mismo procedimiento que aquí, sumarle 2.2, dando como resultado 33.4. Se vuelve a repetir el mismo procedimiento hasta llegar al número 40. Que es nuestro dato mayor, como podemos observar. Si se fijan bien, aquí se pueden ver nuestros intervalos. Retomando, nuestros intervalos son el número de espacios que se colocan hacia abajo. Nuestros intervalos son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta columna no es necesario ponerla, pero sí nos servirá mucho más adelante, ya que en algunas ocasiones suelen pedírnosla. Lo que haremos en esta casilla es lo que sacaremos nuestro promedio, es decir, que sumaremos estos dos números, los de la casilla, y los dividiremos entre 2. Es decir, que sacaremos el número central que hay entre estos dos. Bueno, aquí yo ya saqué mi promedio. Nuestro promedio se saca sumando nuestros dos datos y dividiéndolos entre 2. Es decir que el 29 más 31.2 entre 2 nos da como resultado 30.1. Hacemos lo mismo con los demás datos que tenemos, dándonos como resultado 32.3, 34.5, 36 y 38.9. A continuación, nuestra siguiente casilla será identificar nuestra frecuencia. Nuestra frecuencia se saca de la siguiente manera. Aquí es donde necesitaremos observar todos nuestros datos. Es decir, que para sacar la frecuencia observaremos cuántos números hay del 29 al 30. ¿Por qué hasta el 30? Porque si observamos bien, el 31.2 lo volvemos a tener en la parte de abajo. Es decir, que lo tomaremos un número antes, porque si no estaríamos volviendo a repetir número y la cantidad de datos que tenemos no será la correcta, ya que pondremos más datos de los que en realidad tenemos.
Como lo mencioné anteriormente, entonces buscaremos cuántos datos tenemos del 29 hasta el 30. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir que tenemos 5 datos o 5 números que están entre el 29 y el 30. Haremos lo mismo con nuestros siguientes datos. En este caso ya es el 31.2 hasta el 32. Aquí tenemos 1, 2, 3 y serían solamente 3 datos. Y continuamos haciendo lo mismo con los demás datos que tenemos, es decir que con el siguiente buscaremos del 33.4 o 33 hasta el 34. De igual forma al siguiente número de abajo, igual del 35 hasta el 37. 37.8, dependiendo si aquí tenemos números decimales, pero como no tenemos, lo tomaremos hasta un número par. Y haremos lo mismo con el de abajo, del 37.8 hasta el 40. Yo aquí ya terminé de acomodar los datos, bueno, la cantidad de datos que tengo, pero para comprobar que estamos en lo correcto, haremos una suma, que sería sumar estos datos. Ahora lo que haremos para comprobar si estamos en lo correcto será sumar nuestros datos, es decir que los sumaremos, es decir que 5 más 3 da 8, más 3 11, más otros 3 son 14, más 6 da como resultado 20. Y podemos observar que vamos bien con nuestro procedimiento porque nos dio como resultado 20, que es el total de datos que tenemos aquí. Ahora continuaremos con hacer nuestra siguiente columna, que será la frecuencia acumulada. Nuestra frecuencia acumulada se saca de la siguiente forma. El número que tienes aquí lo dividirás entre el total de datos que tienes, es decir que el 5 lo dividiremos entre 20, dándonos como resultado 0.25. Posteriormente harás lo mismo con los demás datos que tienes, es decir que el 3 lo dividirás entre 20 y el 6 entre 20, dividirás todos. Una vez que ya hayas hecho las divisiones correspondientes, procederás a sumar todos los números que obtuviste. Aquí nos dará un resultado de 1. De igual forma, para saber si estás bien en tus divisiones y en tus sumas, el total que te debe dar es 1. A veces puede que no sea el número entero, pero sí puede que te salga como 0.9, 0.98, etc. Corrigiendo anteriormente, esta es la frecuencia relativa. A continuación vamos a sacar la frecuencia absoluta acumulada. Esta casilla se saca solamente sumando los valores que tenemos aquí. Es decir que aquí pondremos el 5, le sumamos el dato que tenemos abajo y a este dato le volvemos a sumar el dato que tenemos abajo, como se muestra a continuación. Como pueden observar, a 5 le sumamos 3, nos da como resultado 8. A 8 le volvemos a sumar 3, nos da 11. A 11 le volvemos a sumar 3, nos da 14. Y para finalizar, a 14 le sumamos 6 y nos da 20. Y así es como concluimos nuestra tabla. Y así es como queda nuestra tabla de frecuencia agrupada en intervalos. A continuación te pondré otro ejemplo donde podrás comprobar si fue entendida la explicación. Este ejercicio es un poco más corto. Aquí te muestro los datos que tomaremos en cuenta para la realización de nuestra tabla. Te sugiero poner pausa al video porque en un momento pondré el resultado. Bien, aquí está el resultado de nuestra segunda tabla. Espero que este video haya sido de tu ayuda y muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.